Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a entrar en nuestro estudio del libro de los Efesios. Estamos ahora en la clase número 5 y como hemos venido enseñando, este libro de los Efesios es todo un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana, a la grandeza de Cristo Jesús, a la grandeza de la iglesia de Jesucristo. Y como hemos venido enseñando, para poder tener un entendimiento de lo que está escrito aquí en la Biblia, vamos a identificar estos tres principios que son como un espejo, que al vernos en este espejo, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es transformada para cumplir el propósito y el plan de Dios como iglesia de Jesucristo. Número uno, sentarse. Número dos, andar. Y número tres, estar firme. Hemos visto cómo nos dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, que el Señor nos ha llamado a mirar a cara descubierta, sin un velo, como en un espejo la gloria del Señor. Eso es lo que estamos entendiendo aquí en el libro de los Efesios, que es un espejo en donde nosotros somos transformados. Al mirar en ese espejo nuestra vida, vamos a entender quién en verdad nosotros somos para el Señor, cómo nos ha llamado a manifestar su grandeza, su gloria, su poder, y que somos nosotros su iglesia, el lugar que Él ha escogido y a través del cual Él va a manifestarse a este mundo. Así que dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Dice que entonces al mirar en este espejo vamos a ir de gloria en gloria en la misma imagen, porque a través de lo que está escrito en el libro de los Efesios vamos a encontrar una imagen de quien nosotros somos para Dios como hijos amados, como herederos. Hemos visto entonces que en el capítulo 1, el libro de los Efesios, nos muestra la paternidad celestial, la paternidad del cielo, el Padre que hace más de 10 declaraciones poderosas de quien en verdad nosotros somos. Y dice aquí que esto es como por el Espíritu del Señor. Esto es algo que el Señor hace a través de su Espíritu Santo. Es un trabajo, una obra del Espíritu Santo, hacernos ver nuestra vida en ese espejo y hacernos ser transformados de acuerdo a esa imagen. Esto es algo que lo hace el Señor, que es el Espíritu, dice en esta versión. Bien, entonces vamos a iniciar la lectura aquí en Efesios capítulo 3 verso 1 con esta versión Dios habla hoy, que nos va a hacer mucho más claro lo que nos dice aquí y está escrito. Dice el verso 1: por eso yo, Pablo, estoy en cadenas por la causa de Cristo Jesús. Eh, Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, pero también estaba destinada a todas las iglesias donde él había plantado iglesias, donde él había establecido iglesias y aún más allá para dar a conocer este tratado de la grandeza de la vida cristiana. Él se encontraba en la cárcel y dice la palabra que él está en cadenas por causa de Cristo Jesús, así que nos está aclarando que no está encarcelado por haber cometido un delito, haber infringido alguna norma o haber cometido algún delito, sino es por la causa del Evangelio. Dice que es por la causa de Cristo Jesús. Y aquí esto es interesante porque muchas veces nosotros nos confundimos cuando estamos siguiendo fielmente a Jesús, le estamos sirviendo, estamos esforzándonos constantemente para estar conectados con Dios y de pronto parecen ocurrirnos situaciones eh, que van en contra nuestra, situaciones que traen a nuestra vida aflicción, dolor, incluso muchos pasan por tragedias. Y aquí podemos entender cómo esto puede ocurrir cuando nosotros estamos también sirviendo al Señor, pero para que entendamos que finalmente cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús y estamos sirviendo al Señor, también eso significa que podemos pasar por situaciones difíciles, pero sin embargo esas situaciones no determinan cómo estamos ahora, sino que nosotros podemos a través de la fe pasar por medio de toda circunstancia y permanecer fieles al Señor, sabiendo a quién nosotros servimos.
Así que por eso el apóstol Pablo escribe de esta manera para enseñarle a la iglesia que el sufrimiento no determina si estamos bien o mal. Nosotros podemos estar haciendo lo correcto, podemos estar siendo fieles y sin embargo llegar a sufrir por la causa del evangelio. Así que para que esto no nos confunda ni esto traiga desánimo, sino que nos mantengamos firmes y nos mantengamos confiando en el Señor, que finalmente Él cuida de nosotros, nuestra vida le pertenece a Él y Él, sin embargo, está en dominio de toda situación que nosotros estamos viviendo. Así que por eso dice, yo Pablo estoy en cadenas por la causa de Cristo Jesús. Y él está hablando como un padre espiritual a la iglesia. Habíamos visto entonces que en el capítulo 1 el Señor nos habla aquí, nos es revelada la paternidad celestial, la paternidad del cielo, Dios como un padre que nos revela lo que ya hizo a nuestro favor. Y después el apóstol Pablo comienza a hablar de paternidad espiritual en la iglesia, como a través de la paternidad espiritual, Dios como un padre va a manifestarse y va a través de una paternidad espiritual comunicar el plan que él tiene y a través de una paternidad espiritual que es el discipulado de la vida cristiana, es como Dios se asegura de que sus hijos sean plantados en la casa y que sus hijos estén siendo cuidados en la casa, porque Él es un Dios de familia y como ya vimos en el Salmo 65, dice que Él atrae a los que ha escogido y dice que es bienaventurado todo aquel que ha sido, que es escogido, porque ha sido atraído para que habite en sus atrios, dice, y para que de esta manera seamos saciados de todo el bien de su casa. Así que como Dios, como un padre, Él tiene una casa para sus hijos, un lugar asignado para sus hijos, donde Él quiere que ahí tengan cuidado a través de una paternidad espiritual que nosotros como pastores y siervos de Dios estamos llamados a cumplir este ministerio y este trabajo en la iglesia de paternidad espiritual, discipulando a la iglesia, llevándola a crecer en la vida espiritual para que la iglesia pueda ser elevada a la grandeza de Dios y pueda manifestar al mundo la grandeza de Dios. Bien, esto es lo que lamentablemente se está viviendo hoy en día en la iglesia, el grave problema de la condición espiritual de muchos en la iglesia es que no están entendiendo la importancia de la paternidad espiritual en la iglesia y por eso es que muchos están cometiendo el error de congregarse o piensan que se trata de ser congregantes, pero Dios no está llamando congregantes ni él tiene congregantes en su familia, él tiene hijos a los que ama. Y entonces el grave problema de la iglesia es no identificar la paternidad espiritual que viene de Dios mismo y que es parte del plan de Dios para que nosotros podamos cumplir nuestro llamado como iglesia y de esta manera ser discipulados. Y que por tanto también la gente necesita entender la pertenencia, la importancia de tener pertenencia. Entonces, el Señor me mostraba por qué razón eso está pasando. ¿Por qué razón pasa esto en la iglesia? ¿Por qué razón hay personas que pueden comenzar y permanecer por un tiempo y después irse y apartarse? Y como les he dicho, cuando se apartan de la iglesia, finalmente se acaban apartando de Dios. Porque aquí a través de Efesios estamos viendo que no hay diferencia entre paternidad celestial y paternidad espiritual, que no son cosas diferentes. No puede alguien decir que no está en la iglesia ni viene a la iglesia y sigue conectado con Dios. Eso es una apariencia, porque la realidad espiritual es que cuando alguien está verdaderamente conectado con Dios, está conectado con su paternidad y eso lo va a llevar a una paternidad espiritual, donde en la iglesia Dios lo lleva a plantarse para ser discipulado y cuidado por pastores. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, estoy en cadenas por la causa de Cristo. Como un padre espiritual está animando a sus hijos que a pesar de su sufrimiento y la adversidad que está viviendo, él sabe que está viviendo en la voluntad y el propósito de Dios y que a veces ser obediente a Dios puede traer también sufrimiento. Pero lo más importante es que sabemos que esto es algo que Dios nos ha llamado
y sabemos que Dios nos ama y que a pesar de la adversidad en la que nos encontremos, Dios sigue siendo nuestro Padre y nuestro Dios que cuida de nosotros. Dice aquí, para bien de ustedes que no son judíos, y se está dirigiendo entonces a los que no son judíos. Dice, pues sin duda ya sabrán la responsabilidad que Dios en su gracia ha delegado en mí. Ya saben, dice. Eh, eh, Así que aquí estamos viendo entonces que Pablo está como padre espiritual cumpliendo con una responsabilidad. La versión Reina Valera dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Está hablando de administrar la gracia de Dios. Esto está hablando de hacer que todo el bien de Dios, todo lo que nos ha sido dado, es entregado a la iglesia, es entregado a los hijos a través de una paternidad espiritual. La administración de la gracia significa eso, que Dios entrega no a cada creyente a su manera, sino a través de una paternidad espiritual, todo lo que ha sido hecho a través de la gracia por causa del Señor Jesucristo. En esta versión dice, la responsabilidad que Dios en su gracia ha delegado en mí para el bien de ustedes. Este bien es entregado entonces a través de paternidad espiritual, a través del discipulado de la vida cristiana. Y entonces dice, me refiero al designio secreto. Así que el tema de este capítulo 3 es que Pablo está dando a conocer el secreto, el misterio, o como aquí dice, el designio secreto. Dice que Dios me dio a conocer a través de una revelación. Este designio secreto, este misterio, se refiere al plan de Dios para llevar a la iglesia a su grandeza, para elevar a la iglesia a su grandeza, porque la iglesia estará manifestando esa grandeza de Dios. Así que dice aquí que de eso ya les escribí brevemente arriba. Al leerlo, es decir, ya habló acerca antes o anteriormente acerca de su responsabilidad y su ministerio para dar a conocer este misterio y este plan secreto de Dios que antes estaba encubierto y ahora está siendo revelado. Aquí lo dice el verso 4. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo. Aquí nos está hablando ahora de que este plan de Dios, que es un plan eterno, que a través de Cristo Él ha llevado a cabo con la iglesia, ya ha sido realizado en Cristo. No es un proyecto, no es un deseo de Dios, es una nueva realidad espiritual a la cual el Señor ya nos ha llevado. Es decir, que hoy en día nosotros podemos entrar en esa realidad donde somos elevados a su grandeza para manifestar su gloria y su poder a este mundo y para manifestarlo en nuestra manera de vivir, en lo que estamos viviendo en el día de hoy y en todo y durante toda nuestra vida. Tenemos ese potencial para mostrar la realidad en la cual Dios ya nos ha dado todo lo que nos pertenece a través de Cristo. Nos ha dado su salvación, que es su poder para hacernos a nosotros bien, su poder para que nosotros estemos manifestando el bienestar de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la abundancia de Dios, la riqueza de Dios, la sanidad de Dios, la liberación, el rescate, la salida, la justicia y toda la gloria de Dios. Dice que se nos dio, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos. Así que nosotros tenemos hoy como iglesia ese privilegio de tener esta revelación que está escrita aquí en la Biblia, que no se había dado a conocer antes en todo el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, sino que, y del antiguo pacto, sino que ahora se nos ha dado a conocer como a nadie en otro tiempo, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. Así que aquí empezamos a identificar cómo Dios ha llamado a sus siervos en 5 ministerios, comenzando por apóstoles y profetas, para revelar este misterio. Y ese es el llamado que yo tengo aquí en la iglesia. Yo tengo un llamado como apóstol y he sido confirmado en 2 ocasiones con los 5 ministerios. Y es que esa es mi pasión y esa es la pasión que un apóstol, un profeta y los 5 ministerios están llamados a tener. Revelar
este plan secreto, este misterio en el cual Dios da a conocer su gloria y su grandeza para que su iglesia sea elevada. Dice aquí verso 6: el designio secreto es que por el Evangelio, gracias a Cristo Jesús, todos los pueblos, ahora participantes de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa. Así que nos está hablando entonces de una participación, de una herencia. Entonces, como iglesia, Dios nos llama a participar y eso es lo que hace la paternidad. Es como llamarte a la mesa para alimentarte, para nutrirte, para hacer que tú disfrutes de todo el bien de Dios, participar de la misma herencia. Está hablando de una herencia y cuando está hablando de una herencia, está hablando de un derecho legal que solo le corresponde a los hijos. Eso es lo que significa tener una herencia. Significa que legalmente yo tengo derecho a los bienes y a todo lo que le pertenece al Padre. Así que ese es nuestro llamado, disfrutar de una herencia y dar a conocer a quienes no le conocen la herencia que tienen ahora a través de Cristo Jesús. Todo el bien de Dios, todo el bienestar de Dios, toda la bendición de Dios. Dice, del mismo cuerpo y de la misma promesa. Somos participantes de una herencia del mismo cuerpo, dice aquí el apóstol Pablo, o sea que nosotros siendo gentiles, no siendo judíos, como los judíos, tenemos un llamado a ser parte de un mismo cuerpo que va a manifestar a la cabeza. Cristo es la cabeza, como ya vimos al final del capítulo 1, como nos lo dice ahí en el verso 22 y 23, cuando dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Cristo. Él fue dado por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su cuerpo a través del cual Él va a manifestarse, Él va a moverse y Él va a actuar en este mundo. La cabeza necesita un cuerpo y el cuerpo lo que hace es responder por impulso a las órdenes de la cabeza. Y dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia dice que es su cuerpo porque ahí en el cuerpo Él ha puesto todo el bien, todo el bienestar, toda su gracia, toda su bondad, toda su misericordia, toda su riqueza, toda la sanidad y todo el bien de Dios ha sido puesto en su iglesia. Ya está con nosotros como su iglesia, toda su plenitud. Y dice que ahora nosotros como su iglesia, que tenemos su plenitud, tenemos la plenitud, la totalidad del bien, del bienestar y la bendición de aquel que todo lo llena en todo. Participamos como un mismo cuerpo y también de la misma promesa. Y aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, porque Jesús, recuerden, en el libro de los Hechos, les habló a los discípulos de la promesa del Padre. Ahí en Hechos capítulo 1 Jesús mencionó esta promesa cuando les dio instrucciones de que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran ahí. Habían pasado ya 40 días desde que Jesús murió en esa cruz y él ahora durante esos 40 días había dado instrucciones, habiendo aparecido a los apóstoles, resucitado. Durante 40 días les dio, dice aquí, capítulo 1 verso 3, instrucciones acerca del reino de Dios. Y ahora les habla de la promesa cuando les dice que no se vayan, sino permanezcan en Jerusalén. Así es que está hablando de esa promesa que vendría el Espíritu Santo, que como ya vimos en Efesios 1, son el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Así le llama en capítulo 1, verso 14, como ya vimos aquí en Efesios, las arras de nuestra herencia. Y como ya vimos las arras la palabra griega, arras es una palabra griega que se ha traducido de manera literal a nuestro idioma español, significa garantía, anticipo garantizado. Entonces las arras, esta promesa del Espíritu Santo es un anticipo que nos garantiza que recibiremos nuestra herencia y todo lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta es la promesa del Padre que Jesús anunció a sus apóstoles que el Padre les concedería cuando ellos permanecieran en Jerusalén, y esto sucedió y se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo entonces en Hechos 1:8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que les hablaba de esta promesa de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todos los que hemos creído. Y dice, y yo he sido puesto al servicio de este mensaje. Entonces podemos ver que la paternidad espiritual consiste en comunicar este mensaje del plan secreto de Dios, a través del cual nosotros vamos a ser elevados a su grandeza, participando de una misma herencia, un mismo cuerpo y de una misma promesa. Estamos al servicio de este mensaje y esto es lo que nos da autoridad, porque el grave problema que está pasando hoy en día con los líderes espirituales es que muchos están queriendo llevar a la iglesia hacia sí mismos y no es por el carisma, no es por la popularidad que un líder tenga lo que cuenta aquí, sino que sea, como dice aquí, esté al servicio de este mensaje. Se trata de que la iglesia sea llevada a Dios el Padre. Jesús mismo vino para llevarnos a Dios el Padre. En Juan 14:6 Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Jesús vino para llevarnos al Padre y Él es el único camino para ir al Padre. Entonces eso es lo que da autoridad a nosotros como pastores y siervos de Dios cuando estamos predicando y estamos al servicio de este mensaje. Cuando enseñamos y predicamos este mensaje, hace que la iglesia esté conectada con el Padre, que no sea a nosotros a quien la iglesia está viendo o dependiendo de nosotros. Por esa razón es que entendí por qué razón hay personas que se pueden ir y apartar. Porque aquí en nuestro ministerio nosotros no les solamente les damos las llaves para que puedan abrir el refrigerador de la casa, la alacena, para disfrutar de todo el bien que hay en la casa. Nosotros les damos las llaves de toda la casa, porque queremos que los hijos, queremos que su iglesia dependa del Padre mismo, dependa de Dios mismo, tenga una intimidad con Él y reciba del Padre lo que le pertenece. Así que nosotros solamente estamos a servicio de este mensaje y como padres espirituales nuestro llamado es discipular a los hijos para que crezcan a la madurez y puedan disfrutar de su herencia y de todo el bien que Dios nos ha dado. Eso es lo que hace la diferencia entre los líderes espirituales, no aquellos que llevan a las personas hacia ellos o que buscan apantallar a las personas hacia ellos, sino un líder espiritual auténtico. Su mayor satisfacción y alegría es llevarles al Padre de los cielos, al Padre celestial, que sea Él a quien conozcan, sea Él a quien adoren, sea Él a quien sirvan. Y de esa manera es como nosotros somos guardados como siervos y pastores, cuando estamos entendiendo nuestro llamado y en qué consiste. Desde luego que cuando la iglesia viene, a quien nos ve es a nosotros, a quien oye es a nosotros, pero no se trata de que nos vean a nosotros dependiendo de nosotros y poniendo sus ojos en nosotros, sino se trata de que tú pongas tu atención y tus ojos en Dios a través de Cristo Jesús. Así que dice, Dios me dio este privilegio y ahora habla de un privilegio conforme a su gracia y su gran poder. Este es el punto entonces que podemos ver ahorita. ¿Cómo estás tú viviendo en este privilegio? ¿Cómo tu vida se está conformando a su gracia y a su gran poder? Porque esto es algo que nosotros constantemente ministramos como siervos de Dios y como pastores aquí en la iglesia local. Por eso hablamos de una iglesia local, porque muchos hablan de la iglesia universal. Es un concepto tan religioso que ya me parece tan pedante cuando la gente habla de iglesia universal que no nos dice nada, porque la pregunta es, para los que creen que han entendido el principio de la iglesia universal, ¿dónde está la iglesia universal en este momento en sus vidas? ¿A dónde nos vamos a dirigir para encontrarnos en la iglesia universal? Y la respuesta es, en la iglesia local, no hay iglesia universal, sino es una iglesia local. Así que la iglesia local es tan decisiva en la vida espiritual. Por eso yo di todo un estudio en el libro de los Hechos para enseñar, para enseñar al discipulado sobre el principio de la iglesia local. Cómo es que Dios tiene toda su atención y cuidado en una iglesia local.
hay un cuerpo de Cristo que es, como dicen algunos, una iglesia universal, porque la Biblia no dice que hay una iglesia universal. La iglesia dice que participamos de un solo cuerpo. Y es un cuerpo que ha sido establecido a través de todos los tiempos, a través de todo este tiempo de historia de la iglesia, pero la atención de Dios está en una iglesia local. Por esa razón, yo quiero invitarte a que no te desanimes cuando tú estamos llevando a cabo actividades donde a veces puede ser que no haya respuesta de muchos en la iglesia. Y muchas veces cuando nosotros como pastores hemos promovido constantemente una atmósfera de familia, porque ese es el corazón que Dios nos ha dado como pastores, como pastores, como digo, pastores y siervos de Dios, que tenemos ese corazón para tener a la iglesia reunida, junta, aún comiendo juntos, pasando tiempo juntos, disfrutando de grandes momentos. eh, y de tiempos maravillosos, porque Dios nos ha dado ese corazón de paternidad, pero quizás haya personas que tú observarás que no se sienten, que no participan o que están ajenas o indiferentes, y eso es porque necesitan pertenencia. Conforme nosotros crecemos en identidad, vamos a encontrar pertenencia aquí en la iglesia local, pero la única manera de estar conectado con el Padre es a través de una paternidad espiritual en una iglesia local. Entendemos que ese es el lugar donde Dios nos llamó a plantarnos y a dar fruto para Él, porque Dios es un Dios de familia, Él es un padre que quiere a sus hijos en casa, disfrutando de todo el bien que Él nos ha dado. Así que Pablo habla como un padre espiritual diciendo, Dios me dio este privilegio conforme a su gracia y su gran poder. Ese es nuestro llamado, que nosotros lo que predicamos, enseñamos y hacemos sea conformado a su gracia y su gran poder. Por eso a mí me gusta el mover del Espíritu Santo y busco constantemente el mover del Espíritu Santo, no solo que se sienta algo bonito en la iglesia, sino que el poder de Dios se active y se ha manifestado, haciendo milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Por eso es que también nosotros debemos conformar lo que predicamos, y cuando oramos, no solo hacer así una oración como un ritual, sino realmente cuando oramos, tomar las llaves del reino como siervos de Dios para manifestar el poder de Dios y buscar que el poder de Dios se manifieste dando respuesta a la necesidad de su iglesia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿de qué manera tu vida está siendo conformada a la gracia de Dios y al gran poder de Dios? Si tú no lo estás viviendo, necesitas entonces tener esto muy en cuenta, porque tú necesitas ahora levantar esta expectativa en la vida cristiana y buscar que tu vida se conforme, tome la forma, adquiera la forma y la manera de la gracia de Dios y de su gran poder. Si nosotros tenemos esa expectativa, estaremos viviendo nuestra vida conformada a su gracia y su gran poder. Quiero pedirte entonces que tú te hagas esta reflexión y respondas esta pregunta. Y bueno, si por otro lado tú sientes que has estado ajeno, pues ese es el momento de dejar de vivir así en la vida espiritual y ahora intencionalmente y deliberadamente buscar que nuestra vida se conforme a su gracia y su gran poder. Y por eso aquí en este discipulado estaría muy bien que tú preguntes cómo yo puedo conformar mi vida a su gracia y a su gran poder. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de pensar? ¿En qué forma debo de vivir para que me conforme a su gracia y su gran poder? Y tus preguntas, tanto aquí como de manera personal, tendrán respuesta y te permitirán recibir una dirección y un consejo de sabiduría de nosotros como pastores, como padres espirituales, para que tú te conformes a su gracia y a su gran poder. Dice entonces, y aunque soy el más insignificante de todos los que pertenecen a la comunidad de creyentes, se me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las insondables riquezas de Cristo. Observa cómo este es el llamado de la paternidad espiritual. Y eso es lo que hacemos nosotros constantemente al enseñar y predicar, dándote a conocer esta buena noticia de las insondables riquezas de Cristo. Insondables.
Las riquezas de Cristo son insondables, es decir, que la mente no alcanza a concebir, no alcanza a imaginar que sus riquezas son algo tan grandioso, tan impresionante, que son insondables. Y esa es nuestra tarea como pastores, mostrarte, darte acceso a estas insondables riquezas de Cristo. Esa es tu herencia y eso es lo que tú tienes que vivir y tienes que aprender a identificar y tomar para tu vida. Dice, y se me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido en secreto desde la eternidad. Observa qué poderoso es nuestro llamado en la paternidad espiritual. Hacerles ver a todos cómo se ha consumado, cómo se ha hecho realidad este plan de Dios a través de Cristo. Este plan ya se hizo realidad. Tenemos que accesar y entrar en la grandeza de Dios, ser elevados a la grandeza de Dios, brillar como una luz dando a conocer a Jesús, a este mundo, ser como sal para la tierra, deteniendo la corrupción y la maldad que hay en este mundo. Este designio, este plan secreto de Dios ya se hizo una realidad. Y ahora nuestro llamado es a darlo a conocer en la iglesia, a que tú lo vivas, a que tú lo entiendas y por tanto estés siendo transformado de esta manera. La finalidad de esto es que ahora por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades que están en las regiones celestiales conozcan la sabiduría de Dios. Así que como iglesia, una vez que hemos entendido este plan, una vez que nos va quedando claro este libro de los Efesios, sentarse, andar, estar firmes, tenemos un llamado a dar a conocer esta sabiduría en el mundo espiritual, porque nosotros tenemos una identidad como cuerpo de Cristo, una identidad corporativa como cuerpo de Cristo, como enseñamos en la sesión anterior, que Dios habla de nosotros como su familia, como su casa, como su templo, que es el lugar donde Él habita, donde Él está ahí, que somos nosotros su embajada, que somos su cuerpo a través del cual Él se va a mover en este mundo, su cuerpo a través del cual Él va a abrazar este mundo, va a tocar este mundo, va a acercarse a este mundo, que nosotros somos entonces el lugar donde Dios habita y por tanto los que tenemos esta autoridad dada por el Señor para anunciar en el mundo espiritual quiénes nosotros somos y quién es Dios y lo que Cristo ya ha hecho y que cómo Él está sentado en los lugares celestiales con el Padre gobernando, teniendo toda autoridad, como Jesús dijo en Mateo 28, que toda autoridad, dijo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como hemos comentado también, la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Qué acaso no es Dios? ¿Por qué Él dice que ahora toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? Pues que no Él ya, siendo el Hijo de Dios, tenía toda la autoridad de Dios, como Dios tiene toda autoridad. Bueno, ya hemos enseñado que a través de su vida, sacrificio, muerte y resurrección, Jesús recuperó lo que se había perdido. Finalmente Jesús nos reconectó con el Padre, ha restaurado en nosotros la imagen de Dios, la semejanza de Dios, ha restaurado en nosotros con una verdadera identidad, quienes nosotros somos para que a través de su iglesia Él pueda gobernar en la tierra. Por eso el Señor dijo que ahí en Mateo también capítulo 16, versos 18 y 19, Él dijo, cómo las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, que todo el que le ha conocido a Él, le han sido dadas las llaves del reino, para que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, para que todo lo que se desate en la tierra sea desatado en el cielo. Entonces, para que el cielo se mueva, primero algo tiene que suceder en la tierra. Primero la tierra se tiene que mover para que el cielo entonces haga realidad las cosas que ya Dios ha consumado a través de Cristo Jesús. Entonces es lo que el Señor por eso declara ahí en Mateo capítulo 28 en el verso 18, cuando dice, Jesús se acercó
y les habló diciendo, antes de ser llevado y ascender al cielo, antes de eso, justo un momento antes de eso, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces está diciendo que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra para que nosotros vayamos con esa autoridad a tomar lo que a él le pertenece, a tomar las naciones y yendo y haciendo discípulos a las naciones. Así es como vamos a manifestar entonces, gobernando de parte de Dios, haciendo que el cielo gobierne en la tierra a través de su iglesia. Así que ese es nuestro llamado, que en el mundo espiritual se conozca la sabiduría de Dios, esa sabiduría a través de la cual Dios da a conocer el plan que llevó a cabo y que ya se cumplió con Cristo. Y dice que se muestra en tan variadas maneras, la sabiduría de Dios que se muestra en tantas maneras. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Observen cómo dice que ya llevó a cabo este plan eterno. Gracias a Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da la fe en Él. Ahora vemos que ahora nos dice que por causa de Cristo y que gracias a lo que Él hizo, tenemos libertad y podemos acercarnos a Dios con confianza. La confianza que nos da la fe en Él. Al tener fe en Él, al poner nuestra fe en lo que Él hizo, eso nos da confianza. Esto es identidad, esto es un espejo. Nos está diciendo que por Cristo o a través de lo que hizo Cristo, vemos aquí en ese espejo la gloria de Dios. Vemos la imagen. Y entonces vemos que nosotros ya hemos sido, como dice, como nos lo declara la paternidad celestial, hemos sido adoptados ya como hijos, somos sus favoritos, hemos sido redimidos, tenemos redención por su sangre, como dice, somos aceptos en el amado, hemos sido predestinados o destinados para ser adoptados hijos suyos y todo lo que vimos en el capítulo 1, en los versos 3 al verso 14. Todo lo que el Padre dice que ya se hizo. Dice, entonces es eso lo que nos da confianza. La fe en Cristo nos da confianza para acercarnos a Dios. Podemos ver que tenemos acceso a la misma presencia gloriosa de Dios. Y esto es lo que tenemos que estar viviendo de manera personal, en intimidad y también cuando nos reunimos como iglesia. Pero eso es, tenemos un acceso total, un acceso impresionante a la gloria de Dios. Así que conforme nosotros activamos y crecemos en la fe, poniendo nuestra fe en Cristo, eso nos dará más confianza para con Dios, para con el Padre. Así que toda barrera se irá quitando, todo prejuicio, toda limitación que sientes en tu relación con Dios, conforme tú conozcas más la obra de Jesús y la entiendas, más tu fe te dará confianza de sentirte que estás cerca, que estás conectado con el Padre, porque ya hemos enseñado que estamos bajo un nuevo pacto y nuestra unión con el Padre no depende de nuestra justicia, no depende de nuestras obras. Si no hicimos nada malo o hicimos todo bueno, sino depende de lo que ya se hizo, no de lo que nosotros hacemos o podemos hacer, sino ese nuevo pacto, esa nueva unión está basada en la justicia de Jesús en base a su vida, sacrificio, muerte y resurrección. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo. No se desanimen cuando eso suceda, dice, cuando vean que en la iglesia nosotros como pastores podemos estar pasando una mala situación, dice, no se desanimen cuando un siervo de Dios está sufriendo por causa del evangelio, porque eso dice es para bien de ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo puede hacer un bien el sufrimiento de los siervos de Dios a la iglesia? ¿Cómo puede ser que eso suceda? Bueno, porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, muchas veces pasamos como siervos de Dios por situaciones así, pero estamos sufriendo por causa del Evangelio. Podemos estar pasando una serie de circunstancias que muchas veces ustedes no saben y desconocen, pero la palabra dice que cuando eso suceda o vean a los siervos de Dios estar sufriendo, esto es porque traerá un bien para la iglesia, porque estamos trabajando para que este poderoso mensaje de Jesucristo sea dado a conocer
y sea algo que la iglesia reciba y entienda. Y eso muchas veces hace que pasemos por situaciones difíciles. Dice, porque esto es más bien un honor para ustedes. Y bien, finalmente termina aquí haciendo el apóstol Pablo como padre espiritual al hablar de esta manera a la iglesia de nuestro llamado como padres espirituales, como siervos de Dios, para que la iglesia sea elevada a su grandeza, recibiendo un entendimiento de todo este plan eterno de Dios, de este designio secreto. Él acaba alabando a Dios. Termina este capítulo 3 alabando a Dios de esta manera. Dice, por esta razón me pongo de rodillas. Y vemos aquí nuevamente un padre espiritual orar por sus hijos y ponerse de rodillas. Ese es nuestro llamado prioritario como padres y pastores del Señor. Él nos ha llamado de esta forma a orar por la iglesia. Y ahora ya él ya había dicho esto en el versículo 15 al verso 23 del capítulo 1, cuando él dice que habiendo oído de su fe y de su amor, comienza a orar dando gracias a Dios por la iglesia en Éfeso, dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que les dé Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación. Ahora ora de esta manera, diciendo, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre, su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Qué interesante, hay familias, Dios ve familias, Él es un Dios de familias y por tanto ese es su diseño, la familia. Tanto en el cielo como en la tierra recibe de Él su nombre. Qué interesante, qué sorprendente. Y le pido que conforme a su gloriosa magnificencia los fortalezca. Entonces es nuestra oración por ustedes como discipulado, como iglesia, que conforme a su gloriosa magnificencia, dice aquí en el verso 16, sean fortalecidos interiormente. Entonces, declaramos eso sobre este discipulado y sobre su iglesia, que son fortalecidos interiormente. Sean fortalecidos, dice, interiormente, con poder por medio de su espíritu. Observa cómo lo dice en esta versión. Necesitamos aprender a ser fortalecidos interiormente. Lo más importante es que seamos fortalecidos interiormente. En la otra versión dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí dice gloriosa magnificencia. Dice, pero dice, conforme a las riquezas de su gloria, en su gloria y riqueza, seamos fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu. Seamos, aquí dice, fortalecidos, los fortalezca interiormente. Entonces lo que tú tienes que aprender y necesitamos aprender a desarrollar es la habilidad de ser fortalecidos interiormente, no externamente. Las cosas que nos pueden fortalecer externamente no es lo que en realidad nos hará fuertes, sino lo que nos fortalece interiormente. Fortalecidos exteriormente, que todo sea favorable, que las circunstancias estén a nuestro favor, que tengamos todo lo que necesitamos, que no tengamos carencias, que no tengamos problemas ni dificultades. Todo eso puede parecer que nos fortalece, pero es una fortaleza exterior, externa, por las circunstancias o porque si alguien hace algo por nosotros, todo eso es una fortaleza exterior, pero aquí dice que lo que verdaderamente nos hará fuertes es ser fortalecidos interiormente con poder por medio de su Espíritu. Tenemos que aprender que a través del Espíritu Santo podemos ser fortalecidos. Así que aquí nos habla de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, orar en lenguas, porque al hacer esto somos edificados, como dice Corintios 14, que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. El que ora en lenguas se está construyendo, se está fortaleciendo en el espíritu. Necesitamos entonces constantemente orar en el espíritu, porque eso nos hará ser fortalecidos con poder, dice aquí. También le pido que por la fe, le pido a Dios el Padre, dice este Padre espiritual,
le pido que por la fe Cristo habite en sus corazones. Una vez más vemos la importancia de la paternidad espiritual que hace que lo que el Padre del cielo tiene para nosotros nos sea entregado a través de la paternidad espiritual. Dice, también le pido que por la fe Cristo habite. Así que todo lo que un Padre espiritual pide se hace realidad. Tenemos esa autoridad como pastores y siervos de Dios, como padres espirituales. No todos los líderes espirituales están sirviendo y están trabajando como padres. Muchos solamente son predicadores, son maestros, pueden ser muy brillantes, muy elocuentes, pero lo que realmente Dios necesita para su iglesia son padres. Y aquellos que tienen un llamado, que tenemos un llamado como pastores, Él nos ha dado un corazón de padres para la iglesia. Por eso dice, también le pido. Entonces, un padre espiritual tiene esa autoridad y ese acceso para que haga traer del Padre Celestial todo lo que su iglesia necesita. También le pido que por la fe Cristo habite. Así que nosotros pedimos que por la fe Cristo habite en tu corazón. Pedimos y oramos para que por la fe que Dios te ha dado, Cristo habite. Entonces oramos para que seas fortalecido interiormente y al ser fortalecido tu fe se active y la fe haga que Cristo habite en tu corazón. Esto es algo sorprendente, que es la fe la que hace que yo haga habitar a Cristo. No dice que vas a sentir que habita, simplemente habita, lo sientas o no lo sientas. Hay cristianos que todo el tiempo utilizan de esta forma esta expresión, es que yo siento. Es que yo siento en mi corazón que este ya no es mi lugar. Yo siento que es tiempo de irme. Todo eso es falso. Todo eso es una manipulación de la vida espiritual, porque Dios nunca dice que sintamos algo y mucho menos el Espíritu va a llevar a alguien a salir del lugar donde Dios lo plantó, como el hijo pródigo. Podemos ver con el hijo pródigo esto que yo les enseñaba hace unos momentos, cómo Dios con nuestro ministerio como pastores en esta iglesia es no solamente abrirte el refrigerador, sino darte las llaves de la casa. Por eso es que, como el hijo pródigo, muchos pueden confundirse y apartarse, como lo hizo el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Ahí en Lucas capítulo 15 dice que el hijo menor de ese padre vino y le pidió su herencia. Dijo que le pidió lo que le correspondía como herencia. Esto era algo vergonzoso, algo indigno, lo que hizo este hijo menor. Un padre en vida reclamándole la herencia al padre en vida. Esto es algo indigno. Pero Jesús lo puso de esa forma para que viéramos que el comportamiento de este joven fue de lo más indigno y de lo más bajo que podía haber en esa sociedad, pero dice que pidió su herencia y creyendo que porque él era millonario no necesitaba de la casa del padre ni del padre, se fue y dice que se apartó lo más lejos que pudo del padre. Eso es lo que pasa con muchos cuando se confunden en la vida espiritual y piensan que da igual irse, da igual apartarse y lo que no entienden es que acabas apartándote de Dios. Por esa razón es que esto es una ley espiritual y yo he venido hablando de la advertencia de que todo aquel que ha sido enriquecido y bendecido en la casa, en la iglesia local, a través de la paternidad como pastores, acabará perdiéndolo todo, simplemente porque al apartarse y separarse, está renunciando a las bendiciones que recibió cuando estuvo en la casa. Por eso el hijo pródigo, cuando estaba arruinado comiendo con cerdos, dijo, recordando la casa del padre, dijo, ¿qué hago aquí? Dice que fue despertado, volviendo en sí, se dio cuenta del error que había cometido. Y entonces es despertado y volviendo en sí dijo, ¿qué hago aquí cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Entonces Jesús nos da esta historia para mostrarnos que siempre que alguien se aparte, el Señor va a luchar con él para hacerlo regresar a la casa, para que él vuelva a la casa y se arrepienta de haberse ido. Así que esa es la naturaleza, es el corazón de Dios como un padre. Así que vemos aquí esto que nos habla de identidad, esto que nos habla de cómo no se trata de que sintamos o de que sintamos en nuestro corazón, sino de que en realidad tengamos convicciones que dice que la fe hace cuando es una convicción sustentada, fundamentada, porque nosotros no creemos, no creemos por emociones, sino creemos por hechos. Nuestra convicción está basada en hechos
en los hechos de lo que Cristo ya hizo. Y dice que esta fe hace que habite Cristo en nuestros corazones. Así que sientas o no sientas, Cristo habita si tú por la fe pones tu confianza en Él y tienes convicciones y has sido discipulado y enseñado, tú serás alguien firme que permanecerá fiel a Dios. Y dice que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Así que la pregunta también aquí que tenemos que hacernos es de qué manera el amor de Dios es la raíz de nuestra vida. ¿De qué manera estamos enraizados en el amor de Dios? ¿Cómo estamos viviendo esta experiencia? ¿Cómo es que el amor de Dios es un fundamento que sostiene nuestra vida? ¿Cómo es que el amor de Dios nos sostiene como una casa es sostenida por un cimiento? Jesús dice, yo soy la roca. Cuando el Señor habla de la roca, está hablando de un fundamento sobre el cual edificamos. Estamos sostenidos, descansando sobre Cristo, que es la roca de la iglesia. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? ¿De qué manera el amor de Dios es tu raíz, la raíz de tu vida y es el fundamento de tu vida y que sostiene tu vida? Quiero que también lo comentes y lo respondas. Dice, así podrán comprender plenamente. Observa la expresión. En base a esta experiencia de que el amor de Dios sea tu raíz y tu fundamento, entonces una vez que tenemos esta experiencia espiritual, podrán comprender totalmente, junto con la iglesia, toda la comunidad de creyentes, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Conozcan pues ese inmenso amor de Cristo que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. Observa qué poderoso. Conozcan pues, esta es nuestra exhortación como padres espirituales, conozcan pues este inmenso amor de Cristo que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer. Está por encima y más elevado que cualquier gran experiencia que podamos tener en la vida. No hay nada más grande ni maravilloso que conocer el inmenso amor de Cristo. Dice aquí, y al experimentar su amor, ustedes serán colmados de la plenitud total de Dios. Tenemos que vivir el amor de Dios, tenemos que vivir el amor de Cristo, vivir el amor de Cristo, llegar a entender esta revelación, llegar a darnos cuenta cuán amados somos, hará que seamos colmados, que tengamos en nosotros toda la plenitud total de Dios colmados, o sea, que se llena totalmente el vaso, está hasta el tope y entonces nosotros podemos disfrutar de toda la plenitud total de Dios como ya lo hemos explicado. Así que de esta manera el apóstol Pablo llega a una conclusión, llevándonos finalmente al entendimiento del inmenso amor de Cristo, la grandeza del amor de Dios, la grandeza del amor del Padre, manifestada a través de la paternidad espiritual en la iglesia local, a través de pastores que cuidan y son cobertura de la iglesia local. La cobertura de la iglesia local son los pastores que estamos ordenados para esa finalidad. La cobertura no viene de fuera, no viene de otro ministerio, de otro siervo de Dios. La cobertura de la iglesia local son los pastores y ancianos de la iglesia local, como lo enseñé y está establecido en el libro de los Hechos. Entonces la conclusión es esta, verso 20. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos de los siglos y para siempre. Amén. Así que el apóstol Pablo por eso acaba de esta manera, alabando a Dios, exaltando a Dios, declarando la gloria de Dios en su iglesia cuando dice, y aquel que es poderoso, al llevarnos a observar el inmenso amor de Cristo, la grandeza del amor de Dios, al él, serle revelada la grandeza del amor de Dios, las riquezas de este amor tan grande, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o podemos imaginar o pensar, a Él sea la gloria. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Así que cuando nosotros entendemos eso, hacemos a Dios poderoso. Elige hacer a Dios poderoso para que Él haga todo mucho más de lo que tú puedas pedirle o puedas imaginar.
entonces vamos a llegar a la conclusión de esta sesión. Como vimos, este libro de los Efesios es un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. Es el tratado donde se expone cómo somos elevados a la grandeza de la iglesia de Jesucristo, a la grandeza de la gloria de Dios. Y vimos entonces cómo la Biblia define como un espejo nuestra nueva identidad al hablar de la paternidad celestial, al reconocer a Dios como un Padre en el cielo. Nos define como hijos amados. eh, eh, la Biblia como un espejo define nuestra nueva identidad como siendo adoptados, habiendo sido adoptados legalmente con todos los derechos legales de hijos y por tanto que podemos ejercer legalmente esos derechos en el mundo espiritual, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que es algo impresionante, coherederos, o sea que participamos de la misma herencia con Cristo, que nos define como predestinados o destinados a su grandeza, a manifestar su gloria, su poder, escogidos conforme a su voluntad o elección, que hemos sido elegidos, que nos define como aceptos o favoritos, aceptos en el amado, nos define como su posesión por causa de la redención, que somos suyos, que Él nos ha comprado con la sangre de Jesús. Así que hemos venido considerando en qué consiste sentarse, cuando la palabra dice que Él nos hizo también sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué, ¿En qué consiste sentarse? ¿Qué significa esto para ti? ¿En qué manera tú estás viviendo estar sentado en los lugares celestiales con Cristo? Como ya hemos visto, esto tiene que ver con dos principios. Estar sentado significa reinar en la vida. Estar sentado significa entrar en el reposo de la fe. Así que hemos venido observando eso. Estar sentado es que estamos en el trono con Cristo, para llamados a gobernar en la tierra, haciendo que el cielo gobierne en la tierra. Y también hemos visto que significa un descanso, un reposo. Estar sentado es descansar. Cuando tú te sientas, estás descansando, lo cual quiere decir que descansamos en base a lo que ya se hizo. No tenemos que hacer obras por nuestra cuenta, sino que podemos entrar en un descanso de la fe, descansando de lo que ya se hizo para poder disfrutar de todo lo que nos ha sido dado y de esa manera manifestar la gloria y el poder de Dios, porque este es un bien de Dios para todo el mundo. Así que, ¿qué significa en nuestra manera de vivir sentarse? ¿Cómo estás viviendo la experiencia de estar sentado con Cristo, que es reinar y descansar en la fe? ¿Qué significa en tu manera de vivir? ¿Cuál ha sido tu experiencia de vivir sentado, de sentarte? Si es algo que no has estado experimentando, este es el momento de comenzar a aprender a sentarse con Cristo, a descansar y a gobernar con Cristo, sabiendo que tenemos la autoridad que Él nos ha dado para ir y hacer discípulos. Y como vimos también, esta imagen, este espejo nos muestra no solo una imagen en lo individual o personal, sino es una imagen corporativa. Como ya vimos que Él nos llama a ser su cuerpo, nos llama como su familia, nos llama que somos su pueblo, que somos su templo y su casa, el lugar donde Él habita. Así que hemos venido viendo en qué consiste ahora estar sentados y es vivir con identidad corporativa también. Y bien, en conclusión, vamos a tomar la parábola del fútbol para entender también o aplicar esto a lo que estamos viviendo, porque este es el fútbol de la vida. Jesús utilizaba parábolas. Él no filosofaba ni hablaba con teología, sino él utilizaba ejemplos sencillos. Cuando habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar, él tomó una semilla para enseñar eso. Él se subió a la barca de los discípulos y él habló acerca del reino como una red. Él hablaba de los negocios para atraer la atención de las personas, hablaba del dinero, porque la mayor parte de los versículos que están en la Biblia hablan de dinero. Y es por esa razón, porque Jesús utilizaba historias para llevarnos a entender de algo natural a entender lo espiritual. Así que yo quiero usar de esa manera, en conclusión, esta parábola del Mundial de Fútbol. ¿Por qué se terminó para nosotros el Mundial FIFA?
de Fútbol 2026? ¿Por qué ya no tenemos interés? ¿Por qué cambió nuestra atención o nuestro interés en esta competencia del Mundial de Fútbol? Y la respuesta es porque ya no nos sentimos representados. Perdimos interés porque ya no hay un equipo que esté compitiendo y que nos represente nuestro país como México. Mira qué importante es estar representados. Esto nos habla de cómo, de la misma manera, podemos vernos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cristo murió en esa cruz para representarnos. Cristo resucitó para representarnos. Es decir, Él volvió a presentarnos ante el Padre a través de lo que Él hizo. Entonces podemos saber que estamos en el equipo más poderoso, más glorioso que ha existido y es Cristo Jesús. Él nos representa a nosotros, él se hizo hombre para representarnos, por eso fue bautizado en el Jordán y por eso vivió como hombre para hacernos parte de Él, para que todo lo que Él viviera, nosotros también lo viviéramos. Por eso nos dice ahí en Juan capítulo 13 que si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no habrá fruto, pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces, ¿por qué perdimos interés? Pues porque ya no nos sentimos representados, ya no hay un equipo que nos represente ahí para ser campeones del mundo, ¿no? Porque eso es lo que se comentaba que hizo que muchos que ya no creían en el equipo mexicano, pues otra vez tomaran el riesgo de volver a creer que este equipo podía hacer algo grande y como decían, hacer historia en este mundial. Y como muchos estaban tan agradecidos con este equipo porque decían o dicen que les hizo sentir otra vez que podían soñar en que podemos ser como México algo grande, algo que destaque en las naciones o relevante en las naciones. ¿Y por qué hay ese sentimiento y esa necesidad, como lo vimos en este mundial por los festejos que hubo? ¿Por qué hay esa necesidad entonces de poder ser campeones del mundo? Y de ahí vino la expresión que se hizo famosa de y sí, 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 y veía yo que esto fue porque el entrenador de los Pumas declaró hacia la prensa al finalizar el torneo de la última temporada y decía él, y si sí, sí, y si sí, y si Pumas sí es campeón, ¿qué puede pasar? Y si sí es posible lo que pensamos que no es posible, y si sí podemos llegar a hacer lo que creíamos que no podemos hacer, y si sí llegamos a ser campeones del mundo cuando siempre México era un equipo perdedor que jugaba como nunca, pero perdía como siempre. Entonces, todo esto fue llevado finalmente a la afición que apoyó a la selección mexicana porque la pregunta es, ¿por qué hay ese deseo y ese anhelo en nuestro corazón? ¿Por qué hay ese anhelo en nuestro corazón y por eso, por qué estamos tan dolidos por la derrota? ¿Por qué nos dolió tanto? Es un juego de fútbol. Nadie perdió dinero, nadie por esto quebró su negocio, nadie por esto quedó fuera de la universidad o fue reprobado. ¿Por qué algo como esto puede ser tan importante y puede significar tanto en nuestra vida? ¿Por qué llegamos a estar tan dolidos por esta derrota? Pues porque las victorias de la selección, ¿por qué las victorias de esta selección fueron un festejo histórico? ¿Por qué la gente salía a festejar de esa manera? Cada vez que el equipo ganaba el partido de fútbol, cada vez que le ganaba al rival, ¿por qué esto hacía que la gente sintiera tanta alegría y tantos deseos de festejar? Bueno, por un lado, porque no nos interesa hablar de fracaso, de derrota. A todos nos gusta la fiesta y celebrar las victorias, pero no nos interesa hablar de derrota o de fracaso. Sin embargo, vi que hubo personas que a pesar de todo, en el Ángel, en este último partido después de esa derrota, en menos de una hora todo el mundo había desaparecido. Ya no había nadie ahí que quisiera festejar, pero todavía había grupos de personas que estaban festejando y me llamó la atención. Y eso preguntaba, ¿por qué todavía hay personas que quieren festejar? ¿Se trata de festejar por festejar? Y me di cuenta de algo, que en realidad todos finalmente necesitamos levantarnos de la derrota y del fracaso. No podemos quedarnos ahí derribados, lamentándonos de haber perdido, de no haber conseguido lo que queríamos, de no haber avanzado o logrado lo que deseábamos. Tenemos que aprender a levantarnos.
En Proverbios la Biblia dice, aunque el justo cayere 7 veces el Señor los levantará. Así que me di cuenta cómo hay personas que pueden tener una actitud optimista y que aún en medio de la derrota y del fracaso pueden sentir el deseo de levantarse. Así es, nosotros necesitamos siempre eso, siempre necesitamos levantarnos de cualquier situación y recuperarnos, no podemos quedarnos ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas y comentarios? Porque el diseño de Dios es el de habernos dado un corazón de campeón. Dios nos diseñó con un corazón de campeón para ser los primeros, para ser los vencedores, los triunfadores en toda situación que vivimos. Fue tan contagioso los festejos que por eso los turistas que vinieron a México estaban tan impresionados y empezó a surgir esto refrán en las redes sociales. Ahora todos quieren ser mexicanos, ¿no? Y se podían ver escenas de turistas de distintas partes del mundo tomando un sombrero de charro, poniéndose la playera de México, que dicen que la playera de México es la playera más vendida del mundo. Qué interesante que la gente ahora todos quieren ser mexicanos porque se sintieron contagiados de esa alegría para festejar por algo. Pero también nos habla de que en realidad México no encontró en este campeonato, en esta Copa del Mundo, no encontró México la alegría que está buscando, no encontró en esta competencia la grandeza que México anhela. Y es que Dios ha puesto en nuestro corazón, dice Eclesiastés, eternidad y por tanto trascendencia. Dios ha puesto en nuestro corazón un sentido de trascendencia porque somos el diseño de Dios. Él nos diseñó con un corazón de campeón para trascender, para ir más allá, para elevarnos. Por encima de todo. Esa es la grandiosa creación de Dios cuando hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Así que México necesita oír buenas noticias, México necesita oír que hay un lugar donde pueden encontrar esta alegría que no les dio el fútbol, pueden encontrar un lugar más elevado, más grande, donde pueden en realidad sentir que son parte y pertenecen, que pueden pertenecer al equipo más poderoso, más grande y más glorioso que ha existido sobre la tierra, el equipo de Cristo Jesús.